Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes. Iniciamos la semana, lunes 5 del mes de febrero. Le damos gracias a Dios que nos regala esa oportunidad de vivir la Santa Eucaristía. Ofrezcamos nuestra misa gregoriana por el eterno descanso de Guadalupe Cerrato, Antonio José López, Silvano Carrillo Renteria, Refugio Macías González, Salvador Hernández Franco, Isidoro Fermín Martínez, Antonio Reyes Alvarado, Utilia Ruiz, María Margarita Serrano, Digna Margot Rubio, Fidencio González Castro, Vicente Mondragón, Ana Lucía Torres, José Luis Campos, Raimundo Sagrero, por el eterno descanso de Fortunata Montilla, Herto Rafael Núñez, Eduardo Hernández Pérez, Benjamín Farías Sandoval, Florentino Hernández, Julio Navarrete, Rosa Molina, Teodoro Solís, Israel Reyes Sánchez, Araceli Plasencia Guzmán, Ventura Miramontes, Pilar Manucci de Bustina, Arturo Blas, Elpidio Torres Ayala, José Soto Ávila, por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio, Olga Albornoz, Teresa Ramírez Chaparro, Salud Mandujano, María Luisa Campos, Virginia Mandujano, Javier Mandujano, Marco Antonio Hernández, Baltasar Mandujano, David Valderas, Ramón Amaya, Aurelio Sandoval, José Mercedes. Oramos a Dios por la salud de Emma Villarreal, por la vida de Rosa Guachichilca y Jesús Quintero. Hoy la palabra de Dios nos sigue hablando del libro de Salomón, de la historia de Salomón. Salomón fue el rey más sabio, más grande que tuvo Israel, pero Salomón también tenía otro detalle muy importante que por supuesto su papá inculcó. Salomón amaba mucho a Dios y las cosas de Dios. Hoy vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Sacaron el arca donde están los querubines, que representaba la presencia de Dios. Y dice, ofreció tantos sacrificios que no se podían contar. Miren, ante la presencia de Dios, ante la presencia del Señor, el rey Salomón sabía que era lo máximo. Bailaba, danzaba, brincaba, alegraba al pueblo. A Salomón no lo alegraban las fiestas, las parrandas, el miche. No. Lo que más alegraba el corazón de Salomón era la presencia de Dios. Y eso le gustaba a Dios. Y Dios lo complació y le dio a Salomón sabiduría, inteligencia y de todo. Nosotros que andamos ahí detrás de tantos ídolos, detrás de un televisor, detrás de un partido de fútbol, celebramos y parrandeamos y disfrutamos un cumpleaños, cosas materiales, cosas del mundo, pero de las cosas de Dios nadie quiere gozarse. Vamos a aprender cómo Salomón se gozaba de las cosas de Dios. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios. De manera especial cuando nos da vergüenzas las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios nos dan pena, cuando las cosas de Dios nos hacen agachar la cabeza, nos hablan de Dios, vamos a hablar de Dios, tengo timidez,
a rezar un rosario, el rezo en voz baja, a persignarme a escondido, a leer la Biblia por allá que nadie me vea. A veces le tenemos más respeto y más agrado a las cosas del mundo, ahí sí bailamos y movemos el esqueleto, y en las cosas de Dios, tristes, aburridos y dormidos. Pidámosle perdón a Dios por no haberle dado su lugar, por habernos avergonzado de Él. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que sirven para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí
cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y ven a tu casa, Levántate, Señor, y ven a tu casa. que se hallaba en Efrata, nos dijeron: dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad
y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy vamos a continuar hablando un poquito del rey Salomón. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Salomón tenía muchas cosas buenas. También tuvo pecado porque Salomón no fue un santo. Después por allá unas mujeres lo embatucaron, más adelante lo vamos a ver. Lo enredaron y lo llevaron para otro lado, para seguir a otros dioses, y a Dios no le gustó mucho eso. Pero Salomón tenía algo muy bueno, que celebraba la presencia de Dios, que ante la presencia de Dios bailaba y brincaba, así como David. Salomón vio en su papá, busca ahí en la Biblia, traiga un momentico la Biblia, pues. Primera de Reyes, si no es primera, es segunda. Segunda de Reyes 6:23. Segunda de Reyes 6:23. Y si no es primera. Que brincaba y saltaba delante de la presencia de Dios. ¿Para ver? A ver qué dice. El rey les preparó un gran banquete. El 23. Segunda de Es que yo ahí no veo. Acérquese. Acérquese con la Biblia. Venga para acá. Eso, gracias. Para ver. Y no es segunda, es primera. Es primera entonces, para ver. David avanzaba, bailaba delante de la presencia de Dios. Dentro del... lea a ver. Dentro del santuario hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno tenía 5 metros de altura. Ya, téngame aquí. Venga para buscarla porque... Ya vamos a buscarla. Aquí está. No es ni primera ni segunda de Reyes, es primera de Samuel. Primera de Samuel, del capítulo 6. Miren un poquitico para que vea lo que Samuel le enseñó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Lo que David le enseñó a su hijo, que usted lo va a ver ahorita reflejado en esta lectura. El rey David le inculcó a Salomón que delante de la presencia de Dios, que era lo más grande, que era lo mejorcito, que delante de la presencia del Señor, él debía bailar y él debía danzar. Oigan. David convocó a los mejores hombres de Israel. Unos 30,000. 30,000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baala de Judá para traer de allí el arca de Dios. Miren, David se fue a buscar con 30,000 el arca de Dios. Y ahorita van a ver qué hacía Salomón, de dónde lo aprendió. Que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahio. Versículo 5, oigan, versículo 5. Segunda de Samuel 6:5, el 5 está aquí. Oigan. David y todo Israel iban danzando. David y todo Israel iba danzando, bailando. Llevaban el arca de Dios y David iba emocionadísimo. Intensamente ante Yahvé. Llevaban el arca
y el arca representaba la presencia de Yahvé, y David danzaba, y David gozaba, y David disfrutaba el momento. Ya, yo lo que quería que vieran un momentico, gracias, que vieran un momentico, por aquí puede salir, por allá, que vieran un momentico que el rey Salomón aprendió a disfrutar de las cosas de Dios porque su papá lo enseñó. Porque David danzaba, porque David bailaba, porque David se gozaba delante de la presencia de Dios. Y Salomón de chiquitico lo vio. Murió el papá, viene el hijo. La lectura de hoy, primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Viene el hijo, oigan. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén El papá convocó 30,000 hombres. a todos los ancianos y jefes de Israel, David convocó a todos los maximitos, la pura crema, los ancianos y jefes de Israel. para subir allá el arca de la alianza. El papá convocó 30,000 hombres para bajar el arca de la alianza por allá. Y ahora Salomón lo va a subir allá al santuario, a la casa que le había hecho. Los convocó, alegre y emocionado. El arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón. Cuando el pueblo vio que el rey tenía respeto y amor a las cosas de Dios, que lo aprendió de su papá, Para las fiestas de los tabernáculos, hicieron una fiesta, hicieron una celebración grande. Por eso las cosas de Dios se deben hacer por todo lo alto. Por eso las cosas de Dios deben hacerse lo máximo. Para Dios se le debe dar lo mejor. El santo cura de Ars, pobre, humilde, sencillo, comía papas, tenía una casa muy pobre, y cuando celebraba la Eucaristía lo hacía en cáliz de oro. Y los ornamentos y todo lo que tenía litúrgico era lo más fino y lo más costoso y lo más bonito, porque a Dios le dio lo mejor. Salomón aprendió de David, su padre, que para Dios se hacía una fiesta, una celebración por todo lo alto, por todo lo grande. Convocó al pueblo y el pueblo se reunió y observaron que el rey sí respetaba y sí amaba a Dios. que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El papá le enseñó a danzar, a gozarse delante de la presencia de Dios. El hijo aprendió, fue y sacó el arca y lo iba a llevar a la casa. Iba también gozoso, iba feliz, iba emocionado con los ancianos. Iba llevando todo lo sagrado. Oigan lo que viene. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel. Mire lo que hizo el rey Salomón. Escuchábamos en estos días, le ofreció 1000 sacrificios a Dios. 1000 holocaustos. Ahora miren lo que hizo. Inmolaron frente al arca, Delante del arca de la alianza de la que David danzaba y gozaba, que es la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios inmoló, oigan esto, ovejas y bueyes en tal ovejas, ¿y qué? y bueyes Y bueyes, para que el pueblo comiera, para que el pueblo celebrara, para que el pueblo festejara. Miren, en tal número, que no se podían contar. David, decimos en Venezuela, botó la casa por la ventana ante la presencia de Dios. Disfrutó de la presencia de Dios, se gozó delante de la presencia de Dios, porque tenía que enseñarle a su hijo Salomón que debía aprender. Y cuando Salomón se hizo rey, dice la Biblia, ofreció tantas ovejas y tantos bueyes que ya no se podían contar. Los reyes de Israel más grandes, David y Salomón, se hicieron grandes y conocidos, se hicieron poderosos y nadie jamás logró superarlos
porque tuvieron a Dios en primer lugar, porque le ofrecieron a Dios lo mejor que había, porque le dieron al Señor la mejor ofrenda que alguien pudiera darle. Y Dios nunca los olvidó y nunca los abandonó. Dos enseñanzas de esta lectura. La primera, si usted es papá, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Llega el papá en plena misa, escuchando al sacerdote, se queda dormido. Y cuando el pelado ve que el papá está dormido, se le recuesta en el hombro, hijo y padre, dormido. ¿Qué ejemplazo más feo le está dando usted a su hijo? Llega la mamá, en plena misa, saca el teléfono, se pone a responder mensajes y a mandar guasa, y la hija se da cuenta y también saca el teléfono y se pone a ver fotos, y el padre allá hablando y diciendo y predicando y en plena misa, en plena consagración, y las dos hijas, mamá e hija metidas en el teléfono. ¿Qué ejemplazo le está dando a sus hijas? Llega, comienza la misa, comienza el canto, es un canto animado, un canto bonito para cantar, para alabar a Dios. Tienes el libro al frente, sabe la canción, con la boca cerrada, para que no le entren las moscas en la misa será. Ni siquiera te mueves o aplaudes, porque la misa es sagrada y no hay que moverse y no hay que aplaudir. Ni siquiera te alegra, ni siquiera tienes un sentimiento feliz. Llegas a la iglesia, ¿cuándo terminará el padre? Y cada ratico viendo la hora y su hijo aprendiendo y absorbiendo todo el mal genio y todo el mal humor y toda la mala intención y todo lo que usted muestra a su hijo en desacomodo, en desagrado de la Eucaristía. Eso lo aprende el hijo, y por eso sus hijos son unos patanes y unos apáticos y son unos perezosos y unos flojos. Cuando usted le habla de misa se ponen bravos, y cuando le habla de misa dicen no porque me quedo dormido, porque usted no le dio ningún ejemplo. Ojalá aprendamos hoy del rey David, que le enseñó a su hijo lo mejor: danzar, gozar, bailar delante de la presencia de Dios, darle a Dios lo mejor. Y cuando murió y salió Salomón ofreció, dice la Biblia, tantos sacrificios en tal número que no se podían contar, porque era la presencia de Dios. Y fíjense que el arca no era que tenía ahí a Dios amarrado, encerrado, ¿no? El arca era la presencia de Dios en el pueblo, y el arca lo que tenía era con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar. Oigan, llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y lo colocaron bajo las figuras de los querubines. Ahí estaba el arca con los querubines. De tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarlo. Ahí viene. ¿Qué tenía el arca? Lo único que había en el arca, no había más. En ese momento, lo único que había en el arca, ya usted puede leer Hebreos 9:4, que dice que el arca tenía varias cositas, pero en ese momento lo único que tenía el arca eran era las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí. los 10 mandamientos, la palabra de Dios, más nada. Lo que Dios mandaba al pueblo. Y eso era tan importante. Y la palabra de Dios era tan grande para el rey Salomón. Y la palabra de Dios era tan grande para el rey David, que ellos danzaban y gozaban y se alegraban y ofrecían sacrificios y su corazón saltaba de contento y de emoción por la presencia de Dios. La misma emoción seguro que usted tiene cuando lee la Biblia. La misma emoción seguro que usted tiene cuando lee la palabra de Dios. La misma emoción seguro que usted tiene cuando agarra la Biblia y se pone a leer. Mentira, cuando agarras la palabra de Dios, los 10 mandamientos, te quedas dormido, te da pereza, te da flojera, la respeta tanto que ni siquiera la lees, la respeta tanto que allá la tiene tirada y guardada, o le pone hasta los pies encima, por allá la tiene toda arrumada y ni siquiera la escudriña. La palabra de Dios, que era lo que el rey David y el rey Salomón tenían presente, para ellos era tan grande, tan importante, porque era palabra de Dios, que saltaban y gozaban y hacían una fiesta y tiraban la casa por la ventana. Y nosotros ante la palabra de Dios ni respeto le tenemos, ni siquiera le guardamos cariño. Vamos a la iglesia ni nos persinamos. ¿Se da cuenta por qué estamos tan mal y vamos tan chuecos y nos ha ido tan mal en nuestra vida? Porque no tenemos respeto. ¿Saben cómo se llama eso?
piedad. Piedad significa respeto por lo sagrado. Y la piedad la hemos perdido en primer lugar nosotros los sacerdotes. Y en segundo lugar ustedes los laicos. Celebramos la misa por celebrarla. Andamos pendientes moviendo las manos cuando terminará, que cante rápido el músico. ¿Cuándo terminará el lector de leer? No tenemos ni siquiera piedad y respeto por las cosas de Dios. Estamos en la Eucaristía y hasta nos perdemos nosotros los sacerdotes. Y el laico llega a la misa y empieza a ver el reloj y cuándo terminará este cura y cuándo terminará. Y la oración y no la aguanta y no la soporta. Sus hijos son el reflejo de lo que ven en su casa. Si su hijo es un mal portado en la iglesia, si su hijo es una persona que se queda dormido en la iglesia, si su hijo es una persona que se distrae en la iglesia, es porque lo vio en usted, que no amó, que no quiso, que no respetó las cosas de Dios y no las valoró y ni siquiera le habló de bonito a sus hijos de las cosas de Dios. Aprendan del rey David. Segunda de Samuel 6:1 dice que David gozaba, bailaba y celebraba y festejaba la presencia de Dios, las tablas de la ley. Y Salomón lo vio en su papá y decía, mire cómo lo hace mi papá. Bueno, mi papá goza y se danza delante de Dios y lo hace con una alegría, con un entusiasmo. Y el día que le tocó crecer a Salomón y se hizo rey, dijo, yo también lo voy a hacer. Mi papá tiró por la casa, por la ventana, yo lo voy a hacer el doble. A ver, traigan ovejas, traigan bueyes, vamos a hacer una celebración, vamos a llevar el arca. Y ofreció sacrificios en tal número que ya nadie los podía contar. Primero le ofreció 1000. Después le ofreció todo, para Dios le daba todo. El día en que usted papá y el día en que usted mamá aprendan a enseñarle a sus hijos con el ejemplo, aprendan a enseñarle a sus hijos con su vida, que Dios es importante, que Dios es lo más importante, que delante de la presencia de Dios uno se debe gozar y bailar y debe festejar y para Dios se le debe dar lo más importante y lo más bonito y lo más hermoso. Ese día sus hijos aprenderán que para ellos también Dios es importante. Mientras tanto, no. Ahora comprenda por qué sus hijos están así. Porque son el reflejo vivo de lo que usted es. Son el reflejo vivo de lo que usted practica. Si usted no le enseña a sus hijos, no podrá disfrutar. Y segundo, debemos aprender nosotros que a Dios debemos respetarlo. Aunque no nos hayan dado el ejemplo. Aunque nuestros padres se portaron indiferentes. Nosotros debemos aprender a amar a Dios porque es Dios, porque es nuestro Señor. No solamente ser generosos como fue David con Dios. Ser generosos como fue Salomón con Dios. Salomón le construyó una casa y llevaba el arca para allá, para la casa, para el lugar más santo, el lugar más digno. Y se la construyó y allá estuvo la presencia de Dios. No solamente eso, Salomón hizo muchas cosas bonitas por Dios. Salomón le construyó para Dios, lo mejor le dio. Y más adelante vamos a ver, mañana vamos a ver cómo dice, toda oración que se haga en este templo, yo la voy a escuchar. Yo la voy a oír. Yo recuerdo una vez que fuimos a Tierra Santa y había que ir al santuario. Pero por allá en el año 70 después de Jesucristo, el templo lo destruyeron. Y lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió. Y cuando usted va a Jerusalén, y ojalá podamos ir al final de este año, Dios mediante, a Israel, cuando usted vaya y llega al santuario, lo que hay son las piedras enterradas, porque no hay nada. Y hay un muro que llamamos nosotros los lamentos, donde el judío parece que está llorando, pero está orando. Lo llaman de los lamentos porque el judío va a orar. Pero la gente cree que se está lamentando y llorando. Y ahí están las ruinas del templo. Están las ruinas del templo. Y entonces yo le digo a la guía, o al guía, le digo, mire, vamos a hablarle un poquito del templo. Y dije, ese templo no tiene ningún valor para nosotros, ese templo yo no sé qué. Y mañana le hablo de eso. Ese templo, y usted va a escuchar cómo dice, toda oración que se haga en este templo de Israel, Dios la va a escuchar. Porque cuando Salomón le hizo esa casa a Dios, la hizo por todo lo alto y lo hizo con lo mejor que tenía. Nadie jamás pudo construir un templo, ni lo han podido levantar hoy día, no lo han podido levantar los judíos porque no han encontrado todo el material.
Y es tan importante, y fue tan importante la casa de Dios, que era el orgullo más grande para los judíos, que era el orgullo más grande para el pueblo de Israel, que llevaban sus ofrendas y lo hacían bonito y lo arreglaban y lo acomodaban y tenían toda la responsabilidad en el templo, cosa que no está pasando hoy día. Las cosas de Dios las dejamos deteriorar, las dejamos dañar, la iglesia ni la limpiamos, el templo se daña, se desarregla, las personas no están pendientes, los templos y se están vendiendo por allá en España para que hagan discotecas, para que hagan hoteles, porque nadie quiere dedicarse al templo, nadie quiere cuidarlo. Salomón y David son un ejemplo, que las cosas de Dios deben ser lo mejor y deben estar en buenas condiciones en todo momento. Deben estar bien en todo momento. Podemos ser muy humildes, podemos ser muy sencillos, pero a Dios le debemos dar su lugar. Bueno, pues mañana seguimos conversando sobre el rey Salomón. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole al Señor por cada una de nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que siempre madre y maestra de humanidad, sea sensible a los sufrimientos de cada ser humano. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias, para que en ellas la vida sea recibida, custodiada y amada, incluso en situaciones de dificultad y sufrimiento. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que sean alcanzados por consuelo y la ayuda eficaz de los cristianos como signo de amor de Dios, que nunca nos abandona y no nos deja en la soledad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que busquemos antes que todo el diálogo con el Señor y cada día se alimenten de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por nosotros, de manera especial por los padres, madres que escuchan esta Santa Misa, para que le den buenos ejemplos a sus hijos, amando las cosas de Dios, respetando las cosas de Dios, dejando la apatía, dejando la pereza y la indiferencia ante la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los hijos, para que al ejemplo de sus padres puedan amar a Dios con todo el corazón, para que no sean apáticos, no sean feos, no sean groseros, no rechacen a Dios que los llama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que ante la presencia de Dios podamos gozarnos, podamos alegrarnos y podamos vivir cada día a plenitud las bendiciones que Dios nos regala. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, aquí están nuestras oraciones que te presentamos en este día. Escúchalas y llévalas ante tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo, y ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les enviamos nuestro abrazo de paz fraternos en la distancia. Los queremos mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente de forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera
poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María de Guadalupe, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.